COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemias. Las funerarias están también llegando al límite. Podemos regresar algún día a la normalidad. Guerras. Y rumores de mayores guerras. Because they move once. Granted, if we respond, it is World War III, but Hambre y catástrofes se desencadenan frente a nosotros. Apocalyptic images coming out of Australia. ¿Se acerca el fin? Vuelve Batallas de Fe, Bolivia. Junto a David Gate, Christopher Hudson, Michael Jenny y desde Sudáfrica, Walter Fight. Del 29 de septiembre al 8 de octubre, por Red Adevenir Internacional. Para más información, ingresa a batallasdefe.org. Good evening, dear friends. Welcome to Battles of Faith. Bienvenidos, queridos amigos, a Batallas de Fe. This evening, we're going to have with us Pastor Walter Fight. Esta noche tenemos junto a nosotros al pastor Walter Fight, from South Africa and director and main speaker of the ministry Clash of Minds. Él es el director y el principal orador del ministerio Clash of Minds, o choque de mentes. We believe this message is going to be of great enlightening, and we hope you are ready to study together with us. Creemos que este mensaje va a ser bastante enriquecedor y, por supuesto, los invitamos a estudiar junto a nosotros. Good evening, Pastor Fight. Welcome. Good evening and welcome to everyone. Okay, buenas noches y también bienvenidos a todos. Tonight we're going to speak about Babylon and the loud cry. Esta noche vamos a hablar sobre Babilonia y el fuerte pregón. It's not our intention to upset anyone. No es mi intención molestar a nadie. But if the Bible teaches something as truth, then we have the duty to present it. Pero si la Biblia enseña algo como verdad, entonces nosotros tenemos el deber de presentarlo. The loud cry is the very last message that will go out to humanity. El fuerte pregón es ese último mensaje que llegará a la sociedad, a la humanidad. So before we begin, let's just open with a word of prayer. Así que antes de comenzar, inclinemos nuestros rostros para una oración. Our loving Father in heaven, Nuestro querido Padre Celestial, you have given a very great warning against following Babylon. tú nos has dejado una gran advertencia sobre seguir a Babilonia. And in order to avoid Babylon, we must know who Babylon is. Y para que podamos evitar a Babilonia, debemos entonces saber quién es. Help us in our deliberations is my prayer in Jesus' name. Amen. Y ayúdanos, Señor, en nuestras deliberaciones. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Well, let's talk about Babylon and the loud cry. Bueno, vamos a hablar sobre Babilonia y el fuerte pregón. In order to understand end-time Babylon, we must understand literal Babylon. Para que nosotros podamos entender esa Babilonia espiritual, tenemos que entender la Babilonia literal. Now, when literal Babylon fell, we can learn lessons from that. Ahora, cuando esa Babilonia literal cayó, nosotros podemos aprender lecciones de esa caída. So let's read Daniel chapter 5 from verse 25. Así que vamos a leer Daniel capítulo 5 desde el versículo 25. And this is the writing that was written, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. This is the interpretation of the thing.
Mene, God has numbered thy kingdom and finished it. Tekel, thou art weighed in the balances and art found wanting. Peres, thy kingdom is divided and given to the Medes and Persians. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medas y los persas. The word of God is incredibly precise. La palabra de Dios es increíblemente precisa. There is no doubt that it is God-given. Y no hay duda que ha sido dada por Dios. Why is the word mene repeated twice? ¿Por qué se repite la palabra mene 2 veces? You see, there were 2 aspects regarding Babylon. Bueno, verán, hay 2 aspectos concernientes a Babilonia. Babylon had a civil component and it had a religious component. Babilonia tenía un componente civil y también tenía un componente religioso. There were 2 rulers at the time when Babylon fell. Y había 2 gobernadores en el momento de la caída de Babilonia. The first ruler was the king Nabonidus. El primero era el rey Nabonides. And his son Belshazzar ruled over the civil government. Y su hijo Belsasar estaba reinando sobre el gobierno civil. But Nabonidus controlled the religious aspects. Pero Nabonides era quien controlaba el aspecto religioso. So it was a church and state union. Así que era una unión de iglesia y Estado. And therefore, when Babylon fell, both the civil and the religious component fell. Mene, mene. Así que cuando Babilonia cayó, ambos componentes cayeron, tanto el civil como el religioso. Mene, mene. And it was finished. It was over. Y esto, pues, era sencillamente su fin, se había acabado. Now, if we turn to Revelation chapter 18, where we talk about spiritual Babylon, Ahora, cuando nosotros vamos a Apocalipsis 18 y hablamos de Babilonia espiritual, we read in verse 1 that an angel comes to bring a message. vemos allí un ángel que viene a traer un mensaje. And in verse 2 it says, he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the Great is fallen, and is become the habitation of devils and the hold of every foul spirit and a cage of every unclean and hateful bird. En el versículo 2 nos dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Again, we have fallen twice. Aquí nuevamente vemos otra vez, ha caído. 2 veces se menciona. And because again, we have a union of religious and secular components, and both fall. ¿Por qué? Porque aquí nuevamente vemos una unión de componentes religioso y secular, y ambos caen. She has a false Holy Spirit, a foul spirit. Ella tiene un falso Espíritu Santo. And she made the nations drunk with the wine of the wrath of her fornication. Y ella hace beber a las naciones del vino del furor de su fornicación.
So she had a doctrine which was unfaithful to God. Así que ella tenía una doctrina que es infiel a Dios. And she fed that doctrine to humanity, and humanity believed it. Y ella dio esa doctrina a la humanidad y la humanidad la creyó. And then the kings of the earth committed fornication with her. Y luego los reyes de la tierra han fornicado con ella. So in other words, the political powers of the world were in union with her. They were married to her. En otras palabras, los poderes políticos del mundo estaban en unión con ella, estaban como casados con ella. And the merchants of the earth, the economics, were associated with her. Habla también de los mercaderes de la tierra. La economía estaba en asociación con ella. And God says that you must come out of her, my people, that you are not partaker of her sins. Y Dios dice que hay que salir de ella, pueblo mío, para que no seamos partícipes de sus pecados. So we have a religious, political system. Así que tenemos un sistema político religioso which feeds false doctrine to humanity and makes them drunk. que alimenta, que da de beber falsas doctrinas a la humanidad y las embriaga. And she's in union with governments and with the economy. Y ella está en unión con la política y con la economía. And she is full of sin. Y ella está llena de pecado. That should give us a very strong clue already. Y eso ya es una clave que debería resonar fuerte. So firstly, we have to understand what sin is. Ahora, primeramente, tenemos que entender qué es el pecado. In 1 John 3 verse 4, we read that sin is the transgression of the law. Y en 1 de Juan 3:4 leemos que el pecado es la transgresión de la ley. So this Babylon doesn't live in harmony with the law of God. Así que esta Babilonia no vive en armonía con la ley de Dios. But here's another interesting definition of sin, James 2 verse 9. Y aquí encontramos otra definición interesante del pecado. Se encuentra en Santiago 2:9. If you have respect of persons, you commit sin. Si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. In other words, if a preacher preaches to you and he preaches contrary to God's word, En otras palabras, si un predicador le predica, pero predica contrario a la palabra de Dios, and you listen to him rather than to God's word, then you sin. y usted le escucha a él en vez de escuchar a la palabra de Dios, usted peca. But God wants us to come out of her and not to be partakers of her sin. We must separate from her. Pero el Señor quiere que nosotros salgamos de ella, que no seamos partícipes de sus pecados, que nos So alejemos we de ella. must know who she is. Así que debemos saber quién es ella. So let's ask the Bible, who is Babylon? Así que vamos a preguntarle a la Biblia, ¿quién es Babilonia? Well, the Bible gives us some clues. In Revelation 16, verse 19, we read that she is a great city, that she has 3 parts, this great Babylon. Bueno, la Biblia nos da algunas pistas. En Apocalipsis 16, 19 nos dice que Babilonia es una gran ciudad y que ella tiene 3 partes. Ella está dividida en 3 partes. Okay, so she's called a city and she has 3 parts. Así que ella es llamada, es conocida como una ciudad y tiene 3 partes. Verse 13 tells us what these parts are: the dragon, the beast, and the false prophet.
Y el versículo 13 nos dice cuáles son esas tres partes: el dragón, la bestia y el falso profeta. All right, so she has three components, and we need to identify them. Who is the dragon? Así que bueno, ella tiene tres componentes y nosotros debemos Well, the Bible tells identificarlos. us ¿Quién es the el Bible dragón? tells us it's Satan. We read that in Revelation 12, verse 9. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan. El capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 9, nos da a ver quién es el dragón. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. So if you follow the will of the devil, then you are a child of the devil. Así que, y si usted sigue la voluntad del diablo, pues usted es un hijo del diablo. So if you read John 8, verse 44, Jesus called the Pharisees that their father was the devil, and the lust of their father they would do, and that he was a liar Y and a murderer. Y si nosotros vemos en Juan 8:48, Jesús le había dicho a los fariseos que que su padre era el diablo y que ellos querían hacer los deseos de su padre. Y además identifica a este como homicida y también como mentiroso. So Babylon must teach the lies of the devil. Así entonces Babilonia debe enseñar las mentiras del diablo. So what are the lies of the devil? Así que, ¿cuáles son las mentiras del dragón, del diablo? Well, we read about it in Genesis chapter 3, verse 4 and 5. Eso nosotros lo podemos leer en Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. The serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. First lie. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. You see, God had said, You will die if you sin. The devil said, No, you won't die. Y verá, Dios dijo: el día que usted peque va a morir. El diablo dijo: no, usted no va a morir. And then he said, No, your eyes shall be opened and you shall be as gods. Second lie. Y luego vemos la segunda mentira: no, sus ojos serán abiertos y seréis como Dios. And then he continues, knowing good and evil. You will know what is good and what is evil. Third lie. Y continúa diciendo: sabiendo el bien y el mal. Usted va a saber lo que es el bien y lo que es el mal. Tercera mentira. So in other words, the dragon component of Babylon Así que el componente del dragón en Babilonia preaches spiritualism. predica espiritismo. You don't die, you remain alive after death. Usted no muere, usted permanece vivo aún después de la muerte. You become like God, Usted puede ser como Dios and you, in your own power, can decide what is right and what is wrong. y usted, bajo su propio poder, puede decidir lo que está bien y lo que está mal. So we must find this teaching within Babylon. Así que nosotros deberíamos encontrar esta enseñanza dentro de Babilonia. Now the second component is the beast. Ahora, el segundo componente es la bestia. And we find it in Revelation chapter 13. Y esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 13. Now Daniel tells us that a beast is a kingdom. Ahora, Daniel nos dice que una bestia es un reino. And this beast rises up out of the sea. Y esta bestia surge del mar. And then it has certain attributes.
verse 2 tells us that Y luego vemos algunos atributos. El versículo 2 nos dice, the beast which I saw was like unto a leopard. la bestia que vi era semejante a un leopardo, It had the feet of a bear. tenía los pies como de oso, It had the mouth of a lion. tenía la boca como boca de león, And this beast got its authority and power from the dragon, in other words, from the devil. y esta bestia tiene su autoridad y su poder por el dragón, es decir, el diablo. So it is a political system that arises out of the nations, or Así among que the nations. este es un sistema político que surge entre las naciones. And it has a leopard quality, a bear quality, and a lion quality. Y tiene una característica de leopardo, también tiene una cualidad del oso y una cualidad de león. Now we know who those are because Daniel tells us who they are. Ahora sabemos quiénes son estos porque Daniel ya nos ha dicho quiénes son. In Daniel chapter 7, the leopard represented Greece, the bear Medo-Persia, and the lion Babylon. De hecho, en Daniel capítulo 7, el leopardo representa Grecia, el oso representa Medo-Persia y el león representa a Babilonia. So this beast has Greek philosophy as its basis. Así que esta bestia tiene como base la filosofía griega, It stands upon a Medo-Persian philosophy, está parada sobre la filosofía medo-persa and it speaks Babylonian. y habla de forma babilónica. There's only one system that complies with all of these. Y hay solamente un sistema que se ajusta a todo esto. That is the Roman Catholic system. Ese es el sistema católico romano. Because the Roman Catholic system is not based on the Bible, but based on Greek philosophy. Porque el sistema católico romano no está basado en la Biblia, está basado en la filosofía griega. Its structure is based on Medo-Persian structure, Mitreya. Y su estructura está basada en esa estructura medo-persia, en Nitrea. And it teaches mother and child philosophy, which is Babylonian. Y también enseña una filosofía de la madre y el hijo, lo que es un componente babilónico. We get more information in Revelation chapter 17. Ahora hay más información en Apocalipsis capítulo 17. We are told in the last portion of verse 1 that she is a great whore that sits upon many waters. En la última parte del versículo 1 se nos dice que ella es una gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. In other words, she is a church because a woman is used as a symbol of a church. En otras palabras, es una iglesia, porque la mujer es utilizada como un símbolo de la iglesia. So she sits upon many waters. Waters are governments, peoples, nations. Así que ella está sentada sobre muchas aguas. Aguas quiere decir políticas, naciones, muchedumbres. And the kings of the earth have committed fornication with her. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. And then, if we drop down to verse 4, this woman, her clothes were purple and red, scarlet. Y luego, si nosotros vamos al versículo 4, vamos a ver que esta mujer está vestida de púrpura y escarlata. She also has in her hand a golden cup. Ella también tiene en su mano un cáliz de oro.
There's only one church in the world that uses the symbol of the woman with a cup in her hand. Hay una sola iglesia en el mundo que utiliza ese simbolismo de esa mujer con un cáliz en la mano. And this is the Church of Rome. Y es la iglesia de Roma. The Bible tells us she's a mystery. Babylon the Great is written on her forehead. Y la Biblia nos dice que ella es un misterio. Dice que está escrito en su frente Babilonia. And she is the mother of harlots. Y ella es la madre de las rameras. That means she has other children that are like her. En otras palabras, esto quiere decir que ella tiene hijas que son como ella. In other words, there are other churches associated with her that are also harlots. Es decir, son iglesias, otras iglesias, pero que están asociadas con ellas, son también rameras. And verse 6 tells us that she is a persecuting power because she is drunk with the blood of the saints. Y en el versículo 6 se nos dice que ella es un poder perseguidor, porque nos dice que ella está ebria de la sangre de los santos. And history tells us that Rome has spent more innocent blood than any other institution on earth. Y los anales de la historia nos dice claramente que Roma ha sido la institución que más ha derramado sangre en la historia. Now, is this just me saying this, or was this the view of the entire Reformation? Ahora, ¿será que esto es mi punto de vista o será que esta era la visión compartida por la Reforma Protestante? Here is a woodcut that appeared in Martin Luther's Bible. Aquí tenemos una xilografía que aparece en la Biblia de Martín Lutero. And here you have the kings of the world kneeling down and paying homage to the beast and this woman. Aquí usted ve a los reyes de la tierra quienes están arrodillando, quienes están adorando a esta mujer. Remember, she sits upon the nations. Recuerde, ella está sentada sobre las naciones. But the reformers put a triple crown on her head, showing that they declared her to be the Roman system. Y ellos colocaron, los reformadores, colocaron sobre esta mujer una triple corona. Esto indicando que se refería al sistema católico romano. And then they explain that this woman dictated her rules to the kingdoms and therefore exercised her authority. Y luego ellos explicaron que esta mujer es la que da los dictámenes a los reinos y por esa vía ejerce su autoridad. Not only that, they wanted to show that she is in enmity with God's word. Y no solamente esto, ellos querían mostrar que ella está en enemistad con la palabra de Dios. And here's a little bit of interesting history. Y aquí hay un poquito de historia interesante. Martin Luther got this artist by the name of Lucas Cranach. Martín Lutero, él se había asociado con este artista, el nombre es Lucas Cranach, to make woodcuts from which they made prints to put into the Bible. y él pues hacía xilografías o grabados en madera para que estos luego fueran impresos en la Biblia. And in his first edition of the Bible, he had this picture here on the left. Y en la primera edición de la Biblia, ellos colocaron esta fotografía que usted ve a mano izquierda. And you had the two witnesses, the Old and the New Testament. Usted allí ve a los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, confronting the dragon that has the triple crown of the Pope on its head. confrontando al dragón,
ese dragón tiene la triple tiara o corona del papado sobre su cabeza. So they said that this beast system is the papacy. Así que ellos dicen este sistema de la bestia es el sistema papal. Then there must have been a complaint because in his next edition they removed the triple crown and put a normal crown on the head of the dragon. Y me imagino que seguramente esto trajo algunas quejas, porque en la segunda edición ellos tuvieron que quitar la triple corona y simplemente colocar una corona sencilla. But Martin Luther wasn't happy with that. Pero Martín Lutero no estaba feliz con esto. So in the next edition of the Bible, which was the full Bible, he again had the two witnesses. Así que en la próxima edición, pero esta vez de la Biblia entera, él nuevamente colocó allí los dos testigos. Confront the dragon, but now he had a very big triple crown to show that he meant it was the papacy. Y ellos están allí confrontando al dragón, pero esta vez tiene una corona triple grande, como para decir que sí, que él afirmaba que ese era el papado. So now we know who the beast is. Así que ahora sabemos quién es la bestia. Now we must still identify the false prophet. Ahora tenemos que identificar el falso profeta. Now, in Revelation chapter 19, En Apocalipsis 19, verse 20, versículo 20, it tells us that the false prophet wrought miracles and deceived them that received the mark of the beast and them that worshipped his image. nos dice que el falso profeta es aquel que había hecho señales, había obrado señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y quienes habían adorado su imagen. So we know that it is another religious system Así que sabemos que es otro poder religioso that deceives humanity through a display of signs and wonders. que engaña a la humanidad a través de una exhibición de señales y prodigios. So that tells us that it is identical to the beast of Revelation chapter 13, verse 11 onwards. También se nos dice que es idéntica a esa bestia que está descrita en Apocalipsis 13 a partir del versículo 11. So this is this lamb-like political entity that will speak like a dragon. Así que esta es una entidad, es una bestia que parece un cordero, pero que habla como dragón. But it is joined to the first beast, Catholicism. Y que está unido a la primera bestia, al catolicismo. So here we have another system which is both religious and political. Así que aquí tenemos otro sistema. Este sistema es It político uses y es signs and religioso. wonders. It uses Tiene signs los- and wonders. Utiliza señales, prodigios, And it elevates the position of Catholicism. y él eleva la posición del catolicismo. Now, people will say that false prophet is singular. Ahora, las personas dirán, bueno, falso profeta es algo singular, But it can also be plural. pero solamente puede ser plural. In Matthew chapter 24, verse 11, we read that many false prophets shall arise and deceive many. En Mateo 24:11 se nos dice que muchos falsos profetas se levantarán y que engañarán a muchos. And John tells us that many false prophets are gone out into the world. Y Primera de Juan 4:1 nos dice que hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo.
Now, there is one organization that calls itself Protestant that consists of many components. Ahora, hay una organización que se hace llamar protestante, pero que tiene muchos componentes. Now, Protestantism taught the truth of the Bible, Ahora, el protestantismo enseñó la verdad de la Biblia, but then through the ecumenical movement, they rejoined themselves with Rome. pero luego, a través del sistema ecuménico, ellos se reunifican con Roma. And they actually teach doctrines that come from Rome and not from the Bible. Y de hecho, ellos empiezan entonces a predicar doctrinas que vienen de Roma y no de la Biblia. And so they are giving false prophecy. Así que ellos instruyen una profecía falsa. Now, when we talk about literal Babylon, Y cuando nosotros hablamos de Babilonia literal, Jeremiah 51 verse 9 said that we would have healed Babylon, but she is not healed. Therefore forsake her. Jeremías 51:9 nos dice, cuando curamos a Babilonia y no ha sanado, dejadla. I said God gave literal Babylon an opportunity to be healed. Dios dio una oportunidad a la Babilonia literal para ser sanada. Its first king, Nebuchadnezzar, was converted. De hecho, su primer rey, Nabucodonosor, fue convertido. But the next kings refused to be converted, therefore she cannot be healed. Pero los reyes que siguieron, ellos se rehusaron a convertirse y por tanto, pues ella no puede ser sanada. And God gave the church an opportunity to be healed during the Reformation. Y Dios le dio oportunidad a la iglesia para ser sanada durante la Reforma. But she gave up the biblical truth and returned to Rome. Therefore she became part of Babylon. Pero ella abandona las verdades bíblicas y regresa a Roma. Por tanto, viene a ser parte de Babilonia. And therefore the Bible says that both the beast and the false prophet will be destroyed. Y por tanto, la Biblia dice que tanto la bestia como el falso profeta van a ser destruidos. So basically we have a clash of wills. Así que básicamente tenemos un choque de voluntades. God wants His will to be done in heaven and in the earth. Dios quiere que su voluntad sea hecha tanto en el cielo como en la tierra. If you want to be part of the family of God, Mark 3 verse 35 says, whoever shall do the will of God, the same is my brother and my sister and my mother. Si usted quiere ser parte de la familia de Dios, en Marcos 3:35 nos dice que todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano. And there are mi many hermana other y mi verses madre. which tell us, we must do the will of God. Y hay muchos otros versículos que nos dicen que debemos hacer la voluntad de Dios. Here are a few, we don't have to read them all. They all say we have to do the will of God. Y no tenemos que leerlos todos, pero en todos se afirman que debemos hacer la voluntad de Dios. Now, what is the opposite of doing the will of God? Ahora, ¿cuál es lo opuesto a hacer la voluntad de Dios? We read this in 2 Kings chapter 17 verse 13. Esto lo leemos en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Yet the Lord testified against Israel, against Judah, by all the prophets and by all the seers, saying, Turn ye from your evil way, and keep my commandments and my statutes according to all the law which I commanded your fathers, and which I sent to you by my servants the prophets. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas,
conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. So evil, according to the Bible, is not keeping the commandments and not listening to the word of God. Así que el mal o lo malo es no guardar los mandamientos de Dios y no escuchar la palabra de Dios. And this is exactly what Babylon does. It doesn't keep the commandments and it doesn't believe what the word says. Y eso habla de las creencias de Babilonia. Ella no guarda los mandamientos de Dios ni tampoco cree lo que Dios dice. And that is why it is fallen, is fallen. Y es por eso que ella ha caído, ha caído. Both the political as well as the spiritual component have fallen. Tanto el componente político como el religioso han caído. Here's a quote in the Great Controversy. We don't have to read it all. Aquí tenemos una cita que se encuentra en el conflicto de los siglos, where she says the fall of Babylon is to be announced to humanity. donde ella dice que la caída de Babilonia debe ser anunciada a la humanidad. And we need to explain what the corruptions are that have come into the churches which constitute Babylon. Y nosotros tenemos que hablar de la corrupción que ha entrado en las iglesias que forman parte de Babilonia. So let's have a look at the doctrine and why it is Babylonian. Ahora vamos a mirar un poco la doctrina y entender por qué es babilónica. Remember, it teaches the doctrine of the serpent. Recuerde, ella enseña la doctrina de la serpiente. So let's see if we can find the doctrine of the serpent in Babylon. Así que vamos a ver si podemos encontrar en Babilonia la doctrina de la serpiente. The first thing he does, he questions God's word. And he Lo primero que hace es cuestionar la palabra de Dios. ¿Con que Dios os has ha God dicho? said? ¿Con que Dios os ha dicho? And then he lies. Y luego miente. He says, you shall not die. Él dice, no moriréis. Well, what does the Church of Rome teach? Here is the Catechism of the Church, and it says, Bueno, ¿qué enseña la Iglesia romana? Aquí está el catequismo de la Iglesia, que dice, the Church teaches that every spiritual soul is immortal. It does not perish when it separates from the body at death. dice acá, la Iglesia enseña que cada alma espiritual es inmortal. Esta no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte. Do they know that this is not what the Bible teaches? ¿Será que ellos no saben que esto no es lo que enseña la Biblia? Well, the answer is yes. Here is their encyclopedia. Bueno, aquí tenemos la respuesta, está en la enciclopedia. Here they state quite categorically that the soul in the Old Testament means not a part of man, but the whole man. Y ellos responden categóricamente que el alma en el Antiguo Testamento no significa una parte del hombre, sino todo el hombre como un ser vivo. And they admit that the New Testament does not teach the immortality of the soul in the Hellenistic sense of survival of an immortal principle after death. Y de la misma forma ellos afirman que en el Nuevo Testamento no se enseña la inmortalidad del alma en el sentido helenístico de sobrevivencia. In other words, the Church of Rome admits that it teaches a Greek philosophy and does not agree with the Bible. En otras palabras, la Iglesia de Roma está de acuerdo en decir que ellos enseñan una filosofía griega que no está de acuerdo con la Biblia. So this is a doctrine of the serpent.
Así que esta es una doctrina de la serpiente. Martin Luther, as well as Tyndale, believed in soul sleep, like the Bible teaches. Tanto Lutero como Tyndale, ellos aceptaban la doctrina del descanso del alma, tal como se lee en la Biblia. But the supposed followers, the Protestants, do not believe it. They believe like Rome, so they are teaching doctrines of devils. Pero muchos de esos seguidores protestantes no creen de la forma que ellos creyeron, sino que siguen la mentira del diablo. Let's go further. The second lie of the serpent was, "You shall be as gods." Vamos a ir más allá, porque aquí vamos a ver la segunda mentira del diablo. Seréis como Here's the dioses. catechism. Here's the catechism of the Catholic Church. ¿Será que esto se encuentra en el catequismo de la Iglesia Católica? And they teach read in the middle here, "For the Son of God became man so that we might become God." Bueno, vamos a leerlo. Aquí dice, el Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros podamos convertirnos en Dios. So there we see that they teach the second lie of the devil as a doctrine. Así que allí podemos ver que ellos también enseñan como doctrina la segunda mentira de Satanás. Pope Leo the 13th El Papa Leo XIII, when he writes his documents, capitalizes the word us. That's for deity. cuando él escribe esos documentos, él de hecho capitaliza cuando se refiere a nosotros. Y esa capitalización refiere a la deidad. And he says, "We hold upon this earth the place of God Almighty." Y él dice, nosotros tenemos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. So the beast component teaches that you do not die and that we are God. Así que el componente este componente de la bestia enseña que ni usted va a morir y que además que vamos a ser como dioses. And that the papacy in particular holds the place of God on earth. Y que el papado específicamente es el que tiene el lugar de Dios en la tierra. What about the third lie of the serpent? Ahora, ¿qué tal esta tercera mentira de la serpiente? Namely, that we don't need the Bible to tell us what's right and wrong. We can decide. Esto es que nosotros no necesitamos a la Biblia para poder saber qué es lo que está malo o qué es lo bueno, sino que nosotros vamos a decidir. Again, let's read from the Catechism. Otra vez, vamos a leer del catequismo. God created man a rational being, conferring on him the dignity of a person who can initiate and control his own actions. Dios ha creado al hombre como un ser racional, dándole la dignidad de una persona que puede iniciar y controlar sus propias acciones. God willed that man should be left in the hand of his own counsel. Dios quiso que el hombre fuera dejado a las manos de su propio consejo. Let's read this last piece. Man is rational and therefore, like God, he is created with free will and is master over his acts. Y vamos a leer la última porción donde dice que el hombre es racional y por tanto es como Dios, que él ha sido creado con una libertad, con una voluntad libre y es maestro sobre sus propios actos. That is an incredible blasphemy. Esto es una blasfemia increíble. If this is true, then there can be no judgment because man himself decides what's right and wrong. Y si esto fuese así, entonces no puede haber ningún juicio porque el hombre en sí mismo decide qué está bien y qué está mal.
So can we see that Babylon teaches the doctrine of the serpent, the dragon? Así que podemos ver nosotros que Babilonia enseña la doctrina de la serpiente, del dragón. So let's ask the Jesuits to please explain this to us. Ahora vamos a pedirle a los jesuitas que por favor nos expliquen esto a nosotros. Richard M. Gula is a Jesuit professor. El profesor Richard Gula, él es jesuita, And he teaches that when it comes to morality, it is man that decides, not God. y él enseña que en lo que respecta a la moralidad es el hombre quien decide, no Dios. Let's just make sure. Pero vamos a asegurarnos. Now, how are they going to do this? It says over here in his writings, in the midst of so many conflicting voices telling us what to do, and so many diverse communities projecting images of what makes life worthwhile, we are fortunate to have the magisterium to teach in moral matters. Fíjese que él dice acá, en el medio de tantas voces conflictivas diciéndonos qué hacer y muchas comunidades diversas proyectando imágenes de lo que es digno a la vida, somos afortunados de tener el magisterio de enseñar cuestiones morales. So the church will tell you what is right and what is wrong and not the Bible. Entonces la iglesia te va a decir qué es lo que es moralmente correcto, qué es lo que está bien y qué está mal, pero no la Biblia. Here are answers from the Catholic Church. Aquí tenemos también respuestas de la Iglesia Católica, Catholic Answers. And they quote Pope John Paul II. Y ellos allí citan al Papa Juan Pablo II. And he says about the Catholic Church, y menciona allí sobre la Iglesia Católica, because of its superior origin, all the churches must agree with Rome. dice aquí, debido a su origen superior, todas las iglesias deben de estar de acuerdo con Roma. That is incredibly arrogant. Esto es algo increíblemente arrogante. And here the present Pope shows us that he presents himself as God. Y aquí en esta foto vemos cómo el Papa se presenta a sí mismo como Dios. Because he is seated on a great white throne, Porque Él está sentado en un gran trono blanco, between the cherubs, entre los querubines, with 4 living creatures surrounding him. con 4 criaturas vivientes a su alrededor. So in picture, he's telling us that he's sitting on the throne of God. Así que esta foto nos muestra que Él está sentado en el trono de Dios. Now let's ask the Jesuits directly. How does this Ahora- deal with Scripture then? Ahora vamos a preguntarle directamente a los jesuitas, ¿cómo esto influye en las Escrituras? Well, let's read the highlighted portion. This is the Jesuit speaking. Y bueno, vamos a leer aquellas partes, vamos a estar por aquello que está aquí subrayado, y este es un jesuita quien está hablando. Catholic tradition has given prominence to natural law as the primary source of moral knowledge. La tradición católica le ha dado preeminencia a la ley natural como fuente primaria del conocimiento moral. And then he says here, the highlighted portion, proof texting really does not allow Scripture to enter the fabric of moral theological reflection. Y luego habla aquí que el probar los textos realmente no le permite a la Escritura entrar dentro de la tela de la reflexión teológica moral. In other words,
The Bible is not our moral standard. En otras palabras, la Biblia no es nuestro estándar de moralidad, Natural law is. pero lo es la ley natural. And natural law is based on Greek philosophy, Y la ley natural está basada en filosofía griega. that's why this beast is like a leopard. Por eso esta bestia es como como un leopardo. So they will tell us what we must believe, not the Bible. Así que ellos son los que nos van a dictar qué debemos creer, no la Biblia. Now let's just look at the sad situation of the false prophet. Ahora vamos a ver la situación triste de los falsos profetas. Here is a book given out by Moody Press. This is a Protestant book written in 1946. Esto es un libro, el que ven en sus pantallas, que fue impreso por Moody Press. Fue escrito en el año 1946. And they're writing about the Bible and the Roman Church. Y ellos escriben sobre la Biblia y la Iglesia romana. And then they talk about the reformers themselves, the reformed churches. Y ellos hablan de los reformadores, de las iglesias de la Reforma. And they write, sadly, the reformers regarded the Holy Scripture as the sole rule of faith and practice, and the sons of the reformers throw the sole rule out of the window, torn to shreds by the deft, impious hands of the critic. Y luego escriben ellos aquí que los reformadores estimaban a las Santas Escrituras como la única fuente de fe y práctica, la única regla de fe y práctica, y que los hijos de los reformadores echaron esta sola regla fuera de la ventana, rota en pedazos, bajo las manos impías de la crítica. And then they say, with the Bible goes the God of the Bible. Con la Biblia, se va el Dios de la Biblia. In other words, what they are saying, Protestantism has fallen, has fallen. En otras palabras, lo que ellos están diciendo, el protestantismo ha caído, ha caído. What does Rome teach about the atonement? ¿Qué es lo que Roma enseña sobre la expiación? In the book of Isaiah, we read that Jesus died for us, that he poured out his blood on our behalf. En el libro de Isaías 53 vemos cómo se nos dice que Jesús murió por nosotros, que Él derramó su sangre por nosotros. That he bare the sin of many and made intercession for the transgressor. Que Él cargó el pecado de muchos y oró por los transgresores. Rome teaches, no, Jesus did not die for you. Roma enseña, no, Jesús no murió por ti. You must pay for your own sins. Tú tienes que pagar por tus propios pecados. And even if the church forgives your sins, you must still pay for them. Y aún si la iglesia te perdone, usted todavía tiene que pagar por ellos. And you do that in purgatory. Y usted hace eso en el purgatorio. That is not biblical. Jesus paid it all. All to him I owe. Eso no es bíblico. Jesús pagó todo. A Él le debo todo. Now let's have a look at Babylon's teaching regarding Sunday. Ahora vamos a ver un poco la enseñanza de Babilonia sobre la observancia del domingo. How does Rome feel about her Sunday law? ¿Cómo se siente Roma sobre esa ley dominical? Here's the apostolic letter, Dies Domini, written by John Paul II. Aquí tenemos una carta apostólica llamada Dies Domini,
la cual fue escrita por el Papa Juan Pablo II. And he quotes Pope Leo XIII. Y él cita al Papa Leo XIII, And he says in his encyclical Rerum Novarum, spoke of Sunday rest as a workers' right which the state must guarantee. donde él habló en su encíclica Rerum Novarum del domingo, el descanso del domingo, como un derecho del trabajador al cual los estados deben garantizar. And then he asks for civil legislation to make sure that Sunday becomes a law. Y luego él pide una legislación civil para asegurar que el descanso dominical se convierta en una ley. Now we need to understand this, so there's a special catechism called the Bellarmine Catechism. Ahora tenemos que entender esto. Hay un catequismo especial que se llama el Catequismo Bellarmine. And it will explain the commandment regarding the Sunday. Y explica allí el mandato con respecto al domingo. It talks about the 6 commandments of the church. Este catequismo menciona los 6 mandamientos de la iglesia. And these are an amplification of the 3rd commandment of the Decalogue. Y estos son una amplificación del tercer mandamiento del Decálogo. Now, actually, it's not the 3rd, it's the 4th, but they removed the 2nd, so it is their 3rd. It's the Sabbath law. Así que, bueno, actualmente es el 4º, pero recuerde que ellos quitaron el segundo mandamiento que habla de la adoración a imágenes. Entonces, para ellos, el 4º mandamiento sería el tercero. Now, we don't have to go into it in detail, but let's just get the gist of it. Ahora, no tenemos que entrar en detalle, pero vamos a obtener lo más importante. So the first precept of the church tells the faithful to rest from certain days besides Sunday. Por ejemplo, el primer precepto de la iglesia es que ellos le dan a los fieles el descanso de trabajo en ciertos días, además del domingo. And the others tell you how and what you may do on a Sunday. Y los otros les va a decir qué usted puede hacer en un domingo. Now here's another category. It says we are under rigorous obligation to keep the commandments of the church, for disobedience to the church is disobedience to Christ. Y aquí tenemos otro aspecto del catequismo. Nosotros estamos bajo una obligación rigurosa a guardar los mandamientos de la iglesia, porque desobedecer a la iglesia es desobedecer a Cristo. And then they say at the bottom here, every society is authorized to make laws which the members must observe. This the church does, and by her mouth God makes his will known to us. Y luego, al final, podemos leer que cada sociedad está autorizada para hacer leyes en las cuales los miembros deben obedecer. Esto es lo que hace la iglesia. Y por su boca, Dios hace conocer su voluntad a nosotros. So the church will tell you what you must believe. Así que la iglesia te va a decir qué vas a creer. And when the church speaks, it's like God speaking, they say. Y cuando la iglesia habla, ellos dicen que Dios habla. Es como que si Dios hablara. But they've changed the commandment. Pero ellos han cambiado los mandamientos. And here they state quite categorically that the first commandment of the church is the observance of Sundays and holy days. Y ellos afirman categóricamente que el primer mandamiento de la iglesia es la observancia de domingos y de festividades religiosas.
And they tell you quite plainly that they changed the seventh day Sabbath to the first day. Y ellos le dicen claramente que ellos han cambiado el día de reposo del séptimo día al primer día. And that you must keep it instead of the ancient Sabbath. Y que usted debe guardar ese día, el primer día, en vez del día de reposo de la antigüedad. So here out of her own mouth, she says the most important commandment of the church is Sunday. Así que aquí lo vemos de su propia boca. Ellos dicen, el mandato más importante de la iglesia es observar el domingo. In fact, they tell us it is the mark of her power. De hecho, nos dice que esta es la marca de su autoridad. In Laudato Si, the present Pope wrote, En la encíclica Laudato Si, el Papa actual escribió that countries must give up their national interests to the common good. que los países deben dejar de lado sus intereses nacionales y tener por encima el bien común. Not only that, it tells us that Sunday is part of that common good. Y no solamente eso, nos dice que el domingo es parte de ese bien común. So when the kings of the world give their power unto the beast, they will enforce the law of Sunday keeping, which is Rome's law. Así que cuando los reyes de la tierra le den su poder a la bestia, ellos van entonces a forzar el guardar el domingo, porque eso es parte de la ley de Roma. And they are so clever, they have built it into the environmental climate change laws. Y no solamente eso, ellos también están en todo eso que tiene que ver con las leyes, que tiene que ver con el ambiente. So the Independent Catholic News says we need a Laudato Si week. Así que esta agencia de noticias independiente católica dice que necesitan una semana de Laudato Si. And then the Lutheran world says the same. We need a Laudato Si component. Y luego la Federación Mundial Luterana afirma lo mismo. Nosotros necesitamos un componente de Laudato Si. So the beast and the false prophet speak the same language. Así entonces la bestia y el falso profeta hablan el mismo idioma. The European Sunday Alliance, which consists of Catholic and Protestant churches, Aquí vemos la Alianza Europea del Domingo, que es una alianza que está conformada tanto por católicos como protestantes. ask for a common day of rest, and it's the Sunday Alliance. Ellos piden por un día común de descanso y ellos entonces lo enmarcan como la Alianza del Domingo. In fact, nation after nation in the entire world is moving towards Sunday legislation. De hecho, nación tras nación en el mundo se están moviendo hacia legislar el domingo. This is in direct opposition to a command in the Bible to keep the seventh day Sabbath. Y esto está en oposición directa a lo que la Biblia dice de guardar el séptimo día como día de reposo. If you submit to that law when it comes, you will receive the mark of the beast. Y si usted se somete a esta ley, cuando salga, cuando se promulgue, usted se estará recibiendo la marca de la bestia. How does the United States government feel about the authority of the Pope? Ahora, ¿cómo el gobierno de los Estados Unidos se siente ante la autoridad del Papa? Let's ask their representative for the climate world to answer that question, John Kerry. Bueno, vamos a preguntarle a John Kerry. Él es el representante de los Estados Unidos en todo este asunto ambiental. You're on a very important mission here to Europe.
Can you tell us why is it important to include a visit with the Pope during your visit to Europe to talk about climate change? Well, the Pope is one of the great voices of reason and compelling moral authority on the subject of the climate crisis. He's been ahead of the curve. He's been a leader. His encyclical Laudato Si is really a very, very powerful document, eloquent and morally very persuasive. And I think that his voice will be a very important voice leading up to and through the Glasgow conference. How can the United States, as a superpower, and the Holy See, as a much smaller country, but nonetheless as a moral and spiritual authority, collaborate in the fight against climate change? Well, the Holy Father is one, if not one of the most powerful voices on the planet. And he's been extraordinary in the eloquence of his call on people to step up and be reasonable and to live out our responsibility as human beings in caring for God's creation. And we all have to be stewards of that creation. That's his message. But because he is above politics and outside of the hurly-burly of day-to-day national conflict, etc., I think he can sort of, shake people a little bit and bring them to the table with a better sense of our common obligation. And I think the Holy Father speaks with special authority to our sense of obligation to each other and the ways in which we need to all step up now together. Given the divisions of the world and some of the polarization and the ideology and conflict, that voice is more important than ever. That voice is more important than ever. Esa voz es más importante que nunca. It is a voice that speaks contrary to the Word of God. Es una voz que habla contraria a la palabra de Dios. It is a voice that ridicules God's Word. Es una palabra que ridiculiza la palabra de Dios. And places its own authority above the Word of God. Y que pone su propia autoridad por encima de la palabra de Dios. And anybody who would dare to defend the Word of God against this injustice, y cualquiera que se atreva a defender a la palabra de Dios de esta injusticia, is branded an extreme individualist, es etiquetado como un extremo individualista, or a fundamentalist full of hate. O quizás como un fundamentalista llena de odio. You see, if we go to the Catholic doctrine and we ask, what is the principle of the common good? Ahora, si nosotros vamos a la Iglesia Católica y le preguntamos cuál es ese principio del bien común, then they will tell you that it is the church's right to distribute goods according to its thinking. La Iglesia entonces responderá que la Iglesia tiene derecho de distribuir los bienes de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su juicio. Also, their moral teaching is part of the common good. Y también el pensamiento moderno se basa en ese bien común. The Pope has stated quite categorically that the nation state is no longer able to procure the common good of its population alone. Y aquí el Papa actual ha dicho categóricamente que los estados ya no pueden procurar el bien común de la población. The common good has become global and nations must associate for their own benefit. El bien común, afirma, se ha convertido en algo global y las naciones deben asociarse para su propio beneficio. Now we must understand this because this is very important.
Ahora debemos entender esto porque esto es algo muy importante. The Jesuit Research Institute tells us where the common good concept comes from. Ahora, el Instituto de Investigación de Justicia Social Jesuita nos dice de dónde viene ese bien común. They say the common good's conceptual roots lie in Greek and Roman philosophy as the goal of political life, the good of the city, and the task entrusted to civil leaders. Aquí nos dice claramente que las raíces conceptuales del bien común se encuentran en Grecia y en la filosofía romana y griega, como el objetivo de la vida política, del bien de la ciudad y de la tarea que le ha sido confiada a los líderes civiles. So it doesn't come from the Bible, it comes from Greek philosophy. Así que esto no viene de la Biblia, esto viene de filosofía romana, de filosofía griega. Now here is an amazing statement by Rome. Ahora, aquí vamos a ver una declaración increíble de Roma. They ask the question, what does religious freedom permit us to do? Ahora, ellos hacen la pregunta, ¿qué nos permite hacer la libertad religiosa? And then they give the answer, to serve the common good. Y luego ellos dan la respuesta, servir al bien común. But then let's qualify it. Pero luego van a calificarlo. Religious liberty ought never to be collapsed into freedom of worship, because our relationship with God extends beyond worship. La libertad religiosa no debe ser colapsada en la religión, en la libertad de adoración, porque nuestra relación con Dios se extiende más allá de la adoración. Let's put this in simple terms. Vamos a poner esto en términos simples. You may worship God like you want to, as long as you do it according to the principles of our common good. Usted puede adorar a Dios como usted quiera, en tanto usted lo haga de acuerdo a los principios, a nuestros principios del bien común. So if we tell you that you may not preach that Jesus is the only way, you may not do it. Así que si nosotros decimos que usted no puede predicar que Jesús es el único camino, usted no debe hacerlo. Because that would be insulting to the other religions who are also our brothers and sisters. ¿Por qué? Porque esto va a ser algo que insulte a otras religiones que son también nuestros hermanos. And if we teach that we need a common rest day for all and you teach otherwise, we will persecute you. Y si nosotros decimos que necesitamos un día común de descanso y usted enseña otro día, entonces nosotros le perseguiremos. Let's just read what this Jesuit, Paul Nitter, has to say. He's another high official and professor of Jesuit and Rome's theology. Aquí tenemos también a otro profesor jesuita, Nitter, quien es profesor de teología de la Iglesia Católica. He says that Jesus was not church-centered. Él dice, Jesús no estuvo centrado en la iglesia. No, he wanted to transform society. No, él quería transformar a la sociedad. We shouldn't exaggerate the difference between God and the world. Él dice aquí, no debemos exagerar la diferencia entre Dios y el mundo. The two are really a form of unity. Los dos son realmente una unidad. Excuse me. Perdón. James chapter 4 verse 4 says, Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world
is enmity with God. Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. ¿Acaso no sabes que Santiago 4:4 dice, adúlteros, ¿no conocéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y por tanto, quien quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. You see, Babylon wants to build a kingdom here on earth. Mira, Babilonia quiere los reinos aquí en la tierra. And therefore the world must come into harmony with Rome. But the Bible says we are not to be friends with the world. Por tanto, el mundo debe volverse amigo de Roma. Pero la Biblia nos dice que no, que nosotros no debemos ser amigos del mundo. So now do we understand that when the Bible says they worship the dragon which gave power unto the beast, and they worship the beast, saying, who is like unto the beast, who is able to make war with him? Entonces ahora podemos entender lo que la Biblia nos dice cuando dice que ellos adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y que adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? In other words, if we accept the teachings of Rome contrary to the Bible, we are actually worshiping the system. En otras palabras, si nosotros aceptamos la doctrina del sistema de Roma en contraposición a lo que la Biblia dice, estaremos aceptando la doctrina, el sistema del dragón. And the false prophet, led by the United States, says we must listen to Rome. Y en la segunda bestia, la imagen de la bestia, que está representada por los Estados Unidos, ellos dicen, nosotros debemos escuchar a Roma. So the world religious leaders went to the Pope. This is the journal America, which is a Jesuit journal. Aquí vemos a los líderes del mundo. Esto es una revista jesuita, se llama America. So the religious leaders are in harmony with the Pope? ¿Será que los líderes religiosos están en armonía con el Papa? There's another article about 102 faith leaders who are on board with the plan of the Pope regarding the environment. Aquí vemos también en este artículo donde 102 líderes de fe están de acuerdo con las iniciativas del Papa en cuanto a cambio climático. Not only that, the CEOs of the largest companies in the world are on board with it, with the Pope. No solamente eso, los presidentes de las más grandes compañías del mundo también están de acuerdo con el Papa. So we have the merchants of the world, we have the kings of the world, and we have the religious leaders of the world. Así que tenemos a los mercaderes del mundo, tenemos a los políticos del mundo y tenemos a los líderes religiosos del mundo. Okay, so now we can understand why in Revelation 18 verse 3 we read that the nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her. That becomes clear now. Ahora podemos ver claramente por qué Apocalipsis 18:3 nos dice que todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación y que los reyes de la tierra han fornicado con ella. Ahora se hace claro. Yes, the Bible tells us to stay with the doctrines of the Bible and not with the false doctrine. Y es por eso que la Biblia nos dice que debemos estar fundados en las doctrinas de la Biblia y no con las doctrinas falsas. That's why in verse 4 it says, "Come out of her, my people, that you partake not of her sins." Y es por eso que en el versículo 4 nos dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. This is the loud cry, the final message that has to go to humanity. Y este es el fuerte pregón, el último mensaje que tiene que ser pregonado a la humanidad. We have seen black on white why this system is not teaching the Bible, but teaching the doctrine of the serpent.
Y hemos visto en blanco y negro por qué este sistema no enseña la palabra de Dios, sino que está enseñando la doctrina del diablo. And if we pay respect to these people, then we are sinning against God. Y si nosotros damos nuestro respeto a estas personas, estaremos pecando contra Dios. When I say respect, I mean in terms of obeying them contrary to God's will. Y cuando utilizo aquí la palabra respeto, lo estoy utilizando en una forma de darle obediencia a sus dictámenes en contradicción a la palabra de Dios. And that is why I want to appeal to you in the appeal of Joshua 24, verse 15. Y es por eso que quiero hacerles un llamado con las palabras que encontramos en Josué 24:15. And if it seems evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. May God give you wisdom to make the right choice. Que Dios pueda darle sabiduría para hacer la elección correcta. It is my prayer that we will understand who and what Babylon is. Es mi oración para que puedas entender qué es Babilonia, qué es la bestia. And that we will separate ourselves from all that is not in harmony with God's word. Y que nos separemos de todo aquello que no está en armonía con la palabra de Dios. And may God strengthen you to stand for what is right. Y que Dios pueda darle fortaleza para poder estar del lado de lo que es correcto. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we are standing at the threshold of final events. Querido Padre Celestial, estamos a las puertas de los grandes eventos finales. The final conflict is ahead of us. El conflicto final está delante de nosotros. Obedience to God versus obedience to man. La obediencia al hombre versus la obediencia a Dios. Help us to make the right decision is my prayer in Jesus' name. Ayúdanos, Señor, a tomar la decisión correcta. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amen. Amén.